Bueno, hola. El formulario no. Ahí lo puse solamente para los que no no han metido su correo. Esa es para la carpeta compartida de Drive. Pero los que ya hicieron su registro, pues ya no tienen que hacer nada. Esto ya quedaría. Si ustedes ya han hecho un registro, ya nada más, no tienen que hacer otra cosa más. Bueno, vamos a empezar. Díganme si me escuchan, de favor. Espero que me escuchen. Pues creo que sí, no sé. Pues ahorita veo. Ya, yo creo que sí. Sí, 8. Pero ya acabó. ¿Ya acabó? ¿No? No, pues escuchan. Sí, mira, sí me escuchan bien. Igual nada más que me escuchan muy bajito, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Antes, bueno, estos son 2 memes que me compartieron. Están muy buenos. Y que van ad hoc, ¿no? Esta es la segunda clase de Introducción a la Programación Estadística con R. Pues me da gusto que estén aquí igualmente como la vez pasada. Hay menos, pero así suele pasando. Así suele pasar. Se van desertando los alumnos, ¿no?
Este, pues la última vez, el último video hasta la tarde de ayer tenía un poco más de 12,000 reproducciones, entonces pues lo bueno de aquí es que se queda guardado y ya lo pueden ver después, la gente que no acabo de verlo hoy. Les puse en la descripción del video dos enlaces. El primero solamente es para los que se quieren, los que no se han inscrito al curso, o sea, no me han dado su correo para que les comparta la carpeta de Drive. Si ustedes en algún momento ya lo hicieron, pues ya no lo tienen que volver a hacer. Ya quedaría eh, pues su correo registrado. Y el segundo enlace es una conferencia que les invito a ver, que se realizó hoy en la mañana. Habla un poco sobre el coronavirus, a lo mejor ya están un poco hartos, pero lo quise compartir porque me parece que es importante que todos estemos conscientes que a lo mejor termina esta crisis por el coronavirus, pero va a venir una peor de la que pues no nos vamos a escapar nadie. Entonces pues hay que estar como atentos y ver qué se puede hacer. Es sobre la crisis climática y la crisis ambiental que viene y es como una conversación más de cómo nos pensamos como humanidad, eh, cómo nos pensamos como individuos, cómo nos comportamos como sociedad. Entonces está muy interesante. Los que la quieran ver, los que les parezca interesante esos temas, pues ahí le puse la liga, está bastante padre. Y hay moderan dos profesores que son, bueno, dos investigadores de la UNAM que son profesores míos. Entonces, pues también está padre escuchar diferentes cosas, ¿no? Si son de ingeniería o de matemáticas o de alguna ciencia que no ve nada de las ciencias sociales, pues les puede abrir como una visión diferente del mundo o empezar a abrírsela. Y si son de las ciencias sociales, pues también ayuda. Bueno, vamos a empezar. Les digo, las dos ligas están ahí. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ahora sí, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Habíamos dicho que un vector era uno de los elementos más importantes de R, ¿no? Ya hemos dicho que era un conjunto de datos del mismo tipo, ¿no? Para ser almacenados, usados, para hacer, crear variables, por ejemplo, aunque se podrían usar para otras cosas, ¿no? Y habíamos visto que los vectores se crean con la C, abro paréntesis y introduzco todos los datos, ¿no? Tanto puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, ¿no? Como tipo de sangre. Y hoy vamos a ver cómo se crean data frames, también vamos a ver cómo se importan y vamos a ver algunas librerías y paquetes. Esto lo tengo aquí, pero lo vamos a ver, alguna nada más la vamos a ver aquí, las demás la vamos a ver en siguiente clase, porque esta clase se va a centrar más en los data frames, en el procesamiento de los data frames, en crearlos, en importarlos y en manipularlos un poco. ¿Vale? Entonces voy a empezar a proyectar mi R. Permítanme tantito. Listas. Ahora sí vamos a empezar. ¿Cómo lo vemos?
Muy bien, pues vamos a empezar. Abran todos de favor su R y vamos a hacer lo que hicimos la clase pasada. Van a dividir de favor sus dos pantallas, la mitad con, con la transmisión en vivo y la mitad con su R. Recuerden que estamos trabajando sobre RStudio. Entonces, siempre que me refiera a R, pues yo ya me acostumbré, pero me estoy refiriendo a RStudio, ¿no? Que en el fondo sabemos que RStudio pues es el entorno de desarrollo, es donde voy a trabajar, pero R, el programa R es el que se ejecuta, ¿no? Entonces dijimos que esta es como la portada bonita, y como la esencia, lo que hace el procesamiento, pues es el programa R. Entonces siempre que me refiera a R, y voy a hacer o sea, no va a ser distinto a RStudio, ¿sale? Entonces abran por favor su RStudio, eh, y mientras abren su RStudio y lo ponen, le voy a publicar la primera pregunta. ¿Cómo limpias? Eh, si no has guardado nada, lo único que, bueno, ahorita les voy a decir paso por paso cómo limpiar cada parte, pero lo único que tienes que hacer es seleccionar todo tu script y darle eliminar, bueno, con el que está arriba de Enter, y ya se elimina sin problema. El material por Drive lo voy a compartir eh, en el transcurso de estos días, en el transcurso de esta siguiente a la que sigue, de esta clase a la que sigue, ¿sale? Entonces por el Drive lo voy a compartir ya que tenga todos los correos, y ya le voy a poner para que todos puedan acceder. Les voy a pedir el favor que no modifique nada. Ahorita les digo más. Sale. Bueno. Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy, si ya todos tienen la división de su pantalla, va a ser, habíamos quedado instalar, bueno, agregué esto que no lo tenía contemplado porque lo obvio, pero pues, se tiene que dar para todos los nuevos. Vamos a saber a instalar paquetes y librerías y llamar las librerías. Vamos a crear data frames, vamos a importar data frames. La vez pasada preguntaban si todo lo que tienen guardado lo tendrán que hacer como estamos haciendo variable por variable, y la respuesta es no, ¿no? También se pueden importar bases de datos de Excel, de SPSS, de Stata, pues básicamente de casi cualquiera, ¿no? Otro programa. Vamos a querer acceder a columnas y a filas de datos de un data frame. Vamos a aprender a agregar variables. Vamos a aprender a eliminarlas, a crear subdata frames o data frames derivados de los primeros, y vamos a hacer unos pequeños obtención de datos descriptivos de mi data frame, ¿sale? Bueno, ya les puse la primera pregunta y la mayoría contestó adecuadamente. En el vector que les puse, lo que está mal es que efectivamente, como es un vector, solamente puedo obtener de un tipo. Y al poner las comillas como yo lo estaba haciendo en el ejemplo, en el de la encuesta, eh, pues estoy creando un vector con dos diferentes tipos de datos. Caracteres, comillas, así lo entiende R, y los datos numéricos, los normales. Entonces, en la encuesta la que estaba mal, por lo que estaba mal es que estaba combinando tipo de datos diferentes. Ahorita les vamos a ahondar un poco más en eso de los tipos de datos, pero un vector, recuerden, debe ser de un solo tipo de datos. Y les voy a hacer antes una segunda, a ver si me pusieron atención. Y esta segunda es sobre las librerías. ¿Ya escuchan? Me dicen que no escuchan. ¿Sí se escucha?
Bien, entonces, así borramos los scripts y recuerden que si no les aparece adecuadamente las preguntas, hagan un poco más grande la visualización de la clase en vivo y se va a ir adaptando la clase. Bueno, la pantalla se va adaptando. Entonces, si no les aparecen todas, abran un poquito más la ventana, hagan un poquito más grande momentáneamente y ya después la cierran. ¿Sale? Entonces, estas dos preguntas que las acabo de hacer, las respondimos la clase pasada. Entonces, ya deberían de saberla. Y si nos pusieron atención. Y si no, pues de todos modos aquí la contestamos. Me dicen que se ve borroso. Vamos a ajustar. Vamos a ver si. Dejen ver. Si efectivamente veo borroso o no. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta se refiere, la respuesta es la número. La número, la primera, la de una sola vez, ¿sale? Recuerden que las librerías se llaman una sola vez, pero se instalan una sola vez, pero se llaman las veces que se vayan a utilizar. Es la del medio, perdón. Entonces la respuesta es la número 2. Muy bien. Pues ahora sí vamos a empezar. Ya una vez que tuvieron las librerías, digo que dividieron la pantalla, vamos a empezar. Recuerden que este es RStudio, ¿no? Habíamos dicho que esta primera parte de aquí arriba es lo que llamamos script. Esto que tengo aquí anotado, ustedes no lo tienen que tener anotado, ustedes van a empezar vacío. Entonces, esto es como una guía, ¿no? Para que yo vaya desarrollando los temas, pero y de todos modos este script se los voy a pasar, los voy a subir a la carpeta. Entonces, recuerden que aquí está su script, aquí está su consola, aquí está la ayuda, la información de paquete y demás, y su ambiente de trabajo, ¿no? O ambiente global, donde se ven las variables y objetos que vaya creando. Vamos a empezar con un pequeño tip. A mí me gusta empezar siempre que abren R, viene esta información sobre el R que se está usando. Incluso dice que hay una pequeña demostración que puedes pedir ayuda usando la función help, ¿no? Vamos a quitar esto. Me gusta iniciar un poco limpio. Entonces, si me coloco sobre la consola y aprieto control, una vez colocada aquí sobre la consola, ya ven que está el indicador, control L, se limpia la consola. ¿Ya lo vieron? Ustedes apriétenlo, control y L sobre la consola. Una vez que ya está parpadeando aquí, L, control L, L del halo, y se va a limpiar la consola. Entonces, a mí me gusta trabajar un poco así porque constantemente la limpio y lo tengo más adecuado pues nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez empezado esto, vamos a empezar primero a llamar a librerías. Entonces, por ahí póngale instalar y llamar paquetes. Abran un signo de Mishi o pongan un signo de Mishi, ¿no? Recuerden que el Mishi es para comentar, para que no lo lea R. Entonces pongan instalar y llamar a librerías. Vamos a empezar con instalar y llamar a librerías. Si recordamos la clase pasada, las librerías son estas cajas que están en internet, en el repositorio de R o a veces fuera de R, de R en internet, en el crank. Es como la base de datos que está en internet que tiene muchas paqueterías de R, pero muchas otras están, si yo hago mi propia paquetería y la subo a una página, otros están en otras páginas, ¿no? Entonces, cuando se quieren instalar librerías de otras páginas es un procedimiento muy parecido, pero con algunos parámetros de más y ya nada más. Pero recuerden que R tiene cientos y miles de funciones, entonces no todas están por default en R.
Para eso hay que instalar las que yo voy a usar, las que me importan para mi tipo de análisis, instalarlas una vez y llamarlas las veces que sean necesarios, las veces que ya las voy a ocupar, ¿sale? Entonces, la primera función que vamos a usar es la de instalar librerías. Lo vamos a hacer 3 veces para que ustedes lo puedan ver. El comando que vamos a usar se llama install. Aquí no sé por qué me aparece, pero ahí estás. Install, y de hecho cuando empiezo a escribir, si se dan cuenta, me aparece una lista de funciones, excepto la que está aquí. Esta debe ser una base de datos precargada, pero eso lo vemos después. Install.package, ¿sale? No installed. Recuerden, esta no es la que vamos a ocupar. Vamos a ocupar la primera. Install.package. Install.package. Y si yo la selecciono, se acaba de completar el código. Eso es lo bueno de R. No me tengo que aprender exactamente cómo se escriben todas las funciones, sino con que me recuerde cómo va como lo primero, y el autocompletado me ayuda a completar pues el código. Entonces, la primera que vamos a usar es esta, install.package. Escríbanla de favor y vean que se ponen solitos los paréntesis. Si no les deja, borren otra vez y vuelvan a intentar. Escriban otra vez install.package y ya les debe de aparecer ahí las opciones. ¿Sale? Recuerden que no es esta, es la primera. Bueno, vamos a hacer, con este comando yo voy a instalar paquetes. Entonces, uno de los paquetes más importantes que deben de tener, porque es muy útil en cuanto a procesamientos, manipulación de datos y a graficación, es tidyverse. Tidyverse, así como suena. Aquí yo no lo voy a instalar. Déjenme ver si está, creo que está mal escrito. Déjenme ver. Si está mal escrito, déjenme acordarme cómo iba. Aquí está. Es con I. Así. Vamos a instalar el paquete que se llama tidyverse. Entonces, ustedes escriban tidy. Lo voy a hacer más grande. Déjenme hacerlo más grandecito para que lo puedan ver bien. Ya. Gracias por recordarme. Ya tenía rato que no abría aquí R. Entonces, si no recuerdo exactamente cómo se escribe algo, ténganme poco paciencia. Ahí está. Sea un poquito más grande, ¿no? Entonces van a poner install.package y vamos a instalar tidyverse, que es una librería, les digo, muy útil. Van a ver las utilidades conforme pasen las clases. Una vez dado esto, van a ejecutar el código. Recuerden que lo pueden ejecutar sombreando, dándole run o poniéndome al final de la línea del código que quiero ejecutar, en este caso de la línea 17, en mi caso, dándole run o con control enter, ¿sale? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero ustedes háganlo, pónganle control enter y si está bien escrito todo, se va a empezar a instalar el paquete. Lo van a ver porque les van a aparecer unas barras que se van avanzando como cualquier programa normal y al final les va a decir, te va a empezar a ejecutar código dentro de la consola y al final les va a decir que la instalación fue un éxito, ¿sale? Entonces póngale enter, corran el código de favor. Le voy a dar un minutito. Tarda muy poquito, debe tardar un minuto máximo, debe tardar como 20, 30 segundos a lo mucho, ¿sale? Entonces denle enter de favor para que se empiece a instalar. Doy unos segunditos. Si se ve bien la calidad, la nitidez del video.
Bien. ¿Alguien tuvo algún problema? Si pongan un problema, pónganmelo ahí, de favor. Este, muy bien. Una vez que quedó la instalación, lo siguiente que vamos a hacer, solamente se instala una vez y se llaman las veces que se vayan a ocupar. Pero por veces no me refiero a siempre estar llamándolo, ¿no? Una vez, cada vez que yo abro mi ambiente de trabajo o abro mi R, ¿vale? Si está dentro eh, del mismo ambiente de trabajo, nada más lo tengo que llamar una vez. De una vez vamos a instalar, de favor, otra paquetería. Recuerden poner comillas y esta vez vamos a usar Fun Modeling. Así como aparece Fun Modeling e instálanlo de favor. Y cuando acaben, instalen también. Esto lo hago porque vamos a ocupar funciones de estos paquetes y aparte para que lo vayan practicando, ¿no? Lo hagan varias veces y hasta hmisc. Instalen de favor estas tres librerías. Tidyverse, después con la misma función, Fun Modeling y con la misma función de install package, hmisc, misc, ¿sale? Instálenlos de favor. Estos dos últimos son más rápidos que el primero. Muy bien, me dicen que su instalación sigue, me voy a esperar tantito. Sí, si les piden iniciarle, denle que sí. Entonces me voy a esperar tantito en lo que acaba de instalarse todos los demás. Un momentito nada más. Muy bien. Entonces, instalen los tres de favor. El primero suele tardar un poco más. Si pueden y tienen por ahí un cable Ethernet, conecten directamente su modem a su computadora. Eso hace más rápido su internet y a lo mejor eso les va a ayudar a que su librería se instale más rápido. Y si se ve borroso mi video, a lo mejor también eso. No sé si sea mi internet o no, pero por aquí me ponen que algunos que lo ven y que ya instalaron todo. Fun Modeling. Recuerden escribirlo exactamente como está ahí, ¿eh? Si lo escriben diferente son otras librerías. Entonces, Fun Modeling. Tienen que escribirlo exactamente. Recuerden que R es ahí muy chillón. Entonces, si nos equivocamos en una letra, pues ya no nos hizo lo que estábamos pidiendo. Bueno, voy a continuar. Si alguno no les instaló, no se preocupen, solo intenten seguir el código, reproduzcanlo, aunque no les ejecute, para que posteriormente puedan resolver, me pregunten
o a lo mejor se equivocaron en algo, y una vez que ya instalaron el paquete ya pueden ejecutar su código, ¿sale? Entonces, si no les instaló alguno, ustedes sigan escribiendo el código como si lo tuvieran. Obviamente no les va a ejecutar nada porque no lo tiene instalado, pero o no se vayan a quedar ahí, ¿eh? Síganme. Muy bien. Una vez que se está instalado ya, los 2 segundos, no se olviden las comillas, y el primero es el que más está tardando, sí, y los dos son muy rápidos. No les tendría que causar algún problema. Recuerden verificar que esté bien escrito. Si no está bien escrito, si no exactamente, por ejemplo, modeling no está mayúscula la M, o les va a decir que no encontró ese paquete, o les va a instalar otro paquete que se llama muy parecido, excepto que aquí es minúscula. Entonces, recuerden, esta es la mayúscula también. Tidyverse es todo en bajas. Muy bien. Lo que acabamos de hacer aquí fue instalar 3 paquetes. Estos paquetes solamente se instalan una vez, a excepción de que ustedes encuentren que hubo una nueva actualización, o ustedes actualicen, por ejemplo, su versión de R. A lo mejor si tenían una 3 punto tantos y se descargaron la nueva, la 4, van a tener que instalar otra vez todos los paquetes, pero a excepción de esos 2 eventos, ninguna vez otra vez tienen que instalar los paquetes, ¿sale? Entonces, esto solamente se hace una vez. Y ahora sí. Voy a copiar. Me están pidiendo que las copie y las pegue. Voy a copiar el código en los comentarios. Y si quieren, lo único que tienen que hacer es copiar el comentario y pegarlo. Entonces, recuerden que R es muy chillón en ese aspecto. Al principio es un poco tedioso, pero van a ver que vale la pena estar soportándolo. Muy bien. Ahora sí, una vez hecho esto, ¿cómo sabemos que está instalado? Les tendría que aparecer aquí en la consola que ya se instaló, y también lo vamos a ver cuando las llamemos. Entonces, véanlo. Una vez que ya lo instalamos, vamos a llamarlas. Vamos a escribir library como librería en inglés, y vamos a poner paréntesis. Aquí no es necesario poner las comillas, aunque yo las suelo poner, no pasa nada. Lo pueden poner con comillas o sin comillas. Escriban otra vez las librerías y vean. Joan Library, vamos a hacerlo uno por uno, ¿sale? Escriban library, les tiene que aparecer en diferente color. Recuerden que el color depende del tema. Yo elegí este tema, si tienen otro tema les va a aparecer de otro color. Pero el chiste es que les tiene que aparecer diferente color que estos, por ejemplo. Y pongo entre paréntesis la librería. Ya la instalé, pero está guardada ahí nada más. ¿Cómo puedo usarla? Bueno, la llamo. La llamo usando la función library. ¿Vale? Entonces, library tidyverse, voy a poner control enter. ¿Cómo sé que la instalé? Porque aquí no me aparece nada. Si no lo hubiera instalado, bueno, aquí de hecho está leyendo. Si está este stop aquí, significa que R está ejecutándose. No sé ahorita por qué se está tardando. Pero si no la tuviera instalada, me aparecería un error aquí y me diría que el objeto tidyverse o la librería tidyverse no se encuentra. Si sí la tienen instalada, les va a aparecer lo que a mí me aparece en la consola, que es los paquetes que contiene tidyverse. Tidyverse se usa mucho, o es uno de los paquetes básicos, porque a su vez tiene otros paquetes que son muy usados, ¿no? Como ggplot2, que es para las gráficas, como read, que es para leer archivos, como dir, que es para manipular data frames, eso también creo que es para manipular. Tiene muchas, Tidyverse contiene a su vez otras librerías, entonces por eso es
básico. Una vez si les apareció esto que me apareció a mí, o no les apareció el mensaje de que el objeto no existe, o la función no existe, o el paquete no existe, entonces sí se instaló. Lo mismo vamos a hacer con las otras dos, con FunModeling, recuerden la M mayúscula, y HMISC, ¿sale? Entonces voy a escribir library. Lo que yo hago, por ejemplo, es, bueno, aquí los puedo escribir yo, porque lo tengo arriba, pero lo pueden copiar y pegar así como lo hice primero, ¿no? Copia y pego. Library, entonces voy a hacer lo mismo con las otras dos. Mayúscula la primera, ahí está. Me voy a colocar aquí, le doy control enter y ya me la ya la llamo, ya lo verán. De hecho está leyendo la librería para traerla. Si está el stop aquí es que se está ejecutando algo. Espérense tantito. También mi R está un poco lento, o no sé si es mi computadora, pero ahí se está llamando. Ahí está. Ya se acabó de llamar. ¿Ya lo vieron? Sí, también ahí. Ahorita les voy a explicar más. Hay muchas formas de comprobar de si se instaló un paquete o no. Si les aparece un error, deben de vean bien su código. A lo mejor lo están escribiendo mal. Bueno, también esto, la instalación, lo más recomendable es hacerlo así, ¿no? Install.package, la llamada también, ¿no? Para saber que ya está en su ambiente de trabajo. Sin embargo, de este lado tienen los paquetes. Entonces aquí hay una pestañita, ¿ya lo vieron? Donde están las ayudas y las gráficas. Si le dan ahí clic, les va a desplegar un listado de todas las paqueterías que tienen instaladas y les va a aparecer una palomita en las paqueterías que tienen en su ambiente de trabajo, es decir, las que han llamado. Entonces vean, estas son las que yo tengo instaladas, todas estas, y si se dan cuenta, estas no tienen nada aquí, porque no las he llamado. Entonces voy a bajar un poquito, a ver si encuentro algo que... Todas estas las deben de tener también algunas de estas. Y solamente las que tengan una palomita aquí las tienen instaladas. Si de hecho ustedes le dan una palomita a alguna de estas, les va a ejecutar este mismo código que acabamos de ejecutar aquí, library. Existe otra función que es require, hace en esencia lo mismo, tiene unas pequeñas variaciones, entonces si la ven, ya saben que la están llamando, pero es muy parecido a library. Entonces, miren, por ejemplo, este tidysex, si le doy aquí, se va a ejecutar este código, ¿no? No lo voy a hacer porque ahorita no la necesito, aparte de que mi compu está lenta, pero aquí es otra forma en que ustedes ven qué librerías están instaladas sin necesidad de ejecutar ningún código. Muy bien. Entonces, una vez que las hemos llamado y una vez que las hemos instalado y una vez que las hemos llamado, ya sabemos cómo instalar paqueterías, solamente que escriben el nombre de la paquetería que quieren instalar y obviamente para usarla ponen library o require y ya les va a aparecer en su ambiente de trabajo. Ya pueden usar las funciones de esta paquetería y si no, pues se van aquí donde dice package. ¿Sale? Si alguno de ustedes no les pudo instalar, les salió un error o sea, ya lo intentaron varias veces,
Les recomiendo que de todos modos sigan ejecutando, sigan escribiendo el código conmigo y cuando no les ejecuto un código porque les dice que no lo encuentra, es porque ese código depende de estas librerías. No importa, ustedes continúen como si se hubiera ejecutado, para que cuando acabe la clase, ya sea que me manden inbox o busquen la solución de su problema y ya tengan de todos modos la clase. Recuerden que todos la clase yo la voy a subir. El script yo lo subo a la carpeta de Drive, entonces ahí van a tener acceso. Si se equivocaron ahí en una letra y no se dan cuenta, pues ya, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar con crear data frames e importar data frames. Primero vamos a crear. Para la creación de data frames no necesitamos las librerías que acabamos de instalar y de llamar, ¿vale? Entonces, si les aparece un error ahí, despreocúpense ahorita, olvídense de eso y vamos a continuar. Y para que no se queden trabados en algo y no se vayan a frustrar un poco. Si no les instaló ninguno, de todos modos hay que seguirle. Muy bien. Entonces vamos a empezar a crear un data frame. La clase pasada habíamos creado una variable, ¿recuerdan? Que era la edad, por ejemplo. Y aquí voy a hacer algunas dudas que surgieron también en la clase pasada. Vamos a crear la misma variable. Vamos a poner edad. Recuerden que esto y esto, y esto es lo mismo. Los voy a usar indistintamente para que se acostumbren. A veces van a ver la flechita y a veces el signo de igual. Para que se vayan acostumbrando, los voy a usar alternadamente. Voy a crear un vector y vamos a escribir números. Esto lo podemos hacer con una función. Podemos crear números aleatorios con distribución normal o otro tipo de distribución. Pero por el momento vamos a hacerlo manual para que entiendan qué está pasando detrás. Entonces, abran un vector, asignen este vector a una variable y escriban números de edades, las que ustedes quieran, el número que ustedes quieran. Ahí calcúlenle hasta que ya se llene su barrita hasta acá para que no sigan y tengan que recorrer, ¿no? O sí, hagan esto, ¿sale? Recuerden, para hacer esto no necesitan las librerías que acabamos de instalar, entonces si tuvieron problemas, háganlo de todos modos y les va a funcionar. Voy a escribir otra vez el código, por ahí lo voy a poner para que lo copien. Muy bien, una vez hecho esto, ya escribí el código ahí. Una vez hecho esto, ejecútenlo de favor. Recuerden que se pueden poner aquí al final del learn room o control enter para que se asigne una variable. Ahí está. Ya tengo de este lado mi variable edad, ¿ya lo vieron? Dice que tiene 16 dígitos. Es decir, dice que es tipo numérico y dice que tiene del 1 al 16, ¿no? Es decir, 16 datos. Entonces, vamos a crear una segunda variable que va a ser sexo. Y aquí viene una aclaración. Cuando yo creo variables u objetos, el nombre debe de empezar siempre con una letra, ya sea mayúscula o minúscula. No puede empezar con un número, ¿vale? Si yo quiero llamar a una variable así, no me va a dejar, no es adecuado. Entonces siempre debe de empezar por una letra, puede ser mayúscula o minúscula, eso no importa, ¿vale? Pero siempre con una letra. Ya después le puedo meter números, pero no antes. Los números o los signos primero este tipo de signos no son recomendables en variables, pero si lo quieren hacer siempre es después de las letras. Siempre se debe de empezar el nombre de una variable o de un objeto con una letra. Esa es una. Y la otra, en la clase pasada me preguntaban que querían poner una frase de nombre, ¿no? No sé, lugar de residencia, ¿no? Esto tampoco se puede. Ningún lenguaje, o bueno, no que yo sepa, permite asignar nombres de este tipo. Si quieren una frase si quieren una frase,
lo que tienen que hacer o es espacios bajos, guión bajo, perdón, así, o hacer mayúsculas las primeras de cada palabra y todo pegado. Por ejemplo, lugar de residencia. Creo que le llaman a este tipo de camello, ¿no? Porque tiene bajitas y altas, como eh, pues la forma del camellito, ¿no? Con sus jorobas. Yo le recomiendo así, se entiende mejor, ¿no? En general también es muy recomendable que todas sus variables sean de pocas letras, porque estas las van a ir ocupando durante todo su análisis estadístico. Entonces, mientras más pequeña sea, hace más pequeño el código. Entonces, por ejemplo, eh, si quiero hacer una variable que se llame lugar de residencia, tal vez nada más pongo look reside, ¿no? Y ya sé que es lugar de residencia, ¿no? Y ya. Entonces, intenten hacer este tipo de sintaxis para las variables. Bueno, una vez eh, resolvida esa duda, vamos a hacer otra variable que se llama sexo. Ahora voy a hacer el signo de igual, ¿no? Y como es de valor, son variables cualitativas y en este caso van a ser letras. Recuerden que las letras siempre van entrecomilladas cuando son caracteres, ¿no? Entonces voy a poner hombre, hombre, mujer, mujer, ¿no? Les digo, esto normalmente no lo hacemos porque importamos las bases de datos, pero lo quiero hacer para que vean qué es lo que está internamente aquí en la base de datos. Y así póngale hombre, mujer. Calcúlenle a que sean 16 también, o el número que le salió aquí. Si hicieron 17, 18, no importa, déjenlo así, pero su segundo variable también debe tener la misma cantidad. Si no las quiero contar, por ejemplo, aquí lo voy a ejecutar yo, no lo ejecuten ustedes, pero vean, cuando lo ejecuto ya me dice cuántas son 11, entonces me faltan 5, entonces yo agrego otras 5. Hombre, mujer, mujer, mujer y una más, creo, ¿no? Hombre, ahí está. Si le doy a ejecutar, ahora sí me dice que son 16. Ya tengo 16 de edad y 16 de sexo. Para crear vectores, digo, data frames con variables que yo ya tengo en mi ambiente de trabajo, deben de ser de la misma dimensión. ¿Sale? Entonces voy a dar unos minutitos, bueno, voy a dar un minutito para que acaben de crear su variable edad y su variable sexo. No tiene que ser esta, puede ser otra que se les ocurra. Si son de otra, de cualquier disciplina, pueden crear variables que ustedes sepan que hay en su disciplina. Recuerden que todas las letras deben de tener, si van a meter letras o palabras, por ejemplo, hombre, todas deben estar entrecomilladas. Comillas simples o dobles, no importa. Separadas por coma, obviamente la primera que va pegado al paréntesis no, y la última que va pegado al paréntesis tampoco lleva coma final, igual como los números, ¿vale? Entonces, hagan sus dos variables de favor y les tiene que aparecer aquí y la dimensión de esas variables debe ser la misma. En este caso la mía es 16, del 1 al 16. Y aquí también, entonces si tienen la primera del 18, del 1 al 18, la segunda también debe ser del 1 al 18. Entonces doy un minutito para que lo hagan de favor. Eso de codificación de variables lo vamos a ver alguna hoy y también en la clase que viene, ¿sale? Sí, permitan el acceso. R no hace nada malo. Voy a dar un minutito. Sí.
Sí, cuando vayan acabando, si quieren, pónganme ahí que ya está, para que sepa que la mayoría ya está y pueda continuar. Muy bien. Una vez que ya crean sus variables, vamos a crear un data frame muy pequeño con estas dos. Y ya después vamos a ver cómo se importan. Pero quiero que vean cómo se hace internamente. Entonces, ahora voy a pensar en un nombre para mi base de datos. En este caso, lo voy a poner base 1. ¿Sale? Base 1. Voy a poner ahora este. Hay una forma de hacer rápido, pero no recuerdo cuál es. Bueno, control. No. Pero bueno. Voy a ponerle un nombre, base 1. Y voy a escribir la función data.frame. Recuerden que cuando habíamos dicho que cuando una función llevaba un punto, significaba que tiene un método, ¿no? Aquí me está creando una base de datos, .frame, tipo frame. Y dentro de esta base de datos voy a escribir mis dos variables, edad y sexo. Si ustedes escriben sexo con mayúscula y aquí arriba no está con mayúscula, no les va a reconocer. Vean, voy a escribir sexo con mayúscula. Me dice que error porque el objeto sexo no fue encontrado. ¿Lo vieron? Entonces, recuerden escribir exactamente el nombre de las variables como ustedes las asignaron anteriormente. Ahora sí voy a escribir adecuadamente. Aquí sexto. Y ahora sí voy a ejecutar. Y ya voy a tener mi primer data frame creado por mis propias manitas de este lado. Les debe de aparecer aquí data y base número 1. Dice que tiene 16 observaciones. En este caso el que ustedes tengan, de dos variables, ¿no? Es decir, tiene 16 filas, 16 casos por dos variables o dos columnas. Recuerden, si yo le doy aquí clic, me va a desplegar de este lado. Primero se va a ejecutar este código que se llama view, ¿no? Es la función view, se ejecuta sola cuando yo le doy clic, pero me despliega aquí como un archivo, como si fuera Excel, mi base de datos. Aquí pues no se ve mucho porque básicamente tengo dos variables nada más, pero pues aquí está mi base de datos. ¿Ya la vieron? Si le doy incluso aquí en donde está como de play, me va a desplegar las variables que contiene. Me dice que edad es tipo numérico y me empieza a decir cuáles son, ¿no? Y ya hasta ahí se detiene. Después me dice que tengo otra que se llama sexo y me dice que es de tipo char, carácter, y ya me pone las primeras, ¿sale? Entonces puedo hacer esto y aquí también me muestra el tipo de dato que tengo, el tipo de variables que son cada uno, numérico, caracteres. Hay diferentes tipos de variables, de datos en R, las vamos a ir viendo poco a poco. Pero sale, entonces, díganme, pónganme ahí de favor si lograron crear su propio data frame. Recuerden que se crea un nombre para el data y ponemos data.frame, lo asignamos con esto con igual a data.frame y dentro del data.frame escribimos las variables que nosotros acabamos de crear aquí arriba. Díganme si pudieron, si no pudieron. Recuerden que el color depende, me preguntas que el ambiente de trabajo no sale el mismo color, depende del tema. La clase pasada vimos el tema. Entonces, si no sale del mismo color, debe ser por eso. Sí, sí se puede un salto de línea. Ahorita les voy a explicar qué es, pero no me quería meter ahorita porque es usar otro término, pero sí se puede usar el salto de línea en el data, en el vector.
me dicen que por ahí le sale un error de factor. Verifica que el código esté bien, que estés usando C, abras y cierras, y y verifica que cada uno de los objetos tenga abierto y cerrado las comillas, porque a lo mejor puede estar ahí error o que haya paréntesis entre cada uno de los elementos. Muy bien, bueno, es una forma manual de hacer un data frame. Normalmente esto no se hace si tienes pocos datos, si tienes muchos datos, ¿no? Se los enseñé porque a veces es útil. Por ejemplo, yo hace 2 días, en una investigación que estoy colaborando, habría que hacer un informe preliminar con los datos de las aplicaciones que yo llevaba por país. Entonces, y yo lo tenía en un Excel, porque igual lo hice por formularios Google. Entonces, no quise bajar el Excel y después importarlo aquí para hacer el análisis. Lo único que hice fue copiar las celdas, la fila, y puse país, abrí mi vector y pegué los países. Copié la otra fila y puse aplicaciones, abrí mi vector y puse las aplicaciones, y con eso ya tenía mi data frame. Se me hizo más fácil, ¿no? Pues cuando son poquitos datos que los puedes capturar, copiar y pegar así muy rápido, conviene hacer mucho esto. Pero cuando ya tienes una base de datos más grande, con muchas variables, con muchas observaciones, pues resulta no adecuado hacer esto, ¿no? Resulta muy tardado. Entonces, ahora vamos a ver cómo se van a importar bases de datos. Acabamos de ver esto, ¿no? Obviamente, aquí nada más tenemos 2 variables. Aquí yo puedo poner las variables que yo necesite. Todas las que yo necesite, aquí las pongo. O incluso este mismo código lo puedo copiar y sustituir esto. No se ve tan bien, pero si yo lo ejecuto y yo, por ejemplo, si lo copio y lo pego aquí y hago lo mismo con el siguiente, es exactamente lo mismo, ¿eh? Les digo, no se ve tan bien y no es buena práctica porque no se va a entender mucho o va a costar más trabajo, pero se puede hacer. Pero ustedes pueden ir agregando aquí al data frame las variables que quieran. Si quieren crear otra, aquí ponen otra variable, por ejemplo, ¿no? De lo que ustedes quieran. Esto no lo hagan, ¿eh? Por ejemplo, estoy creando esto, ¿no? La ejecuto, me aparece aquí y ya nada más le agrego, me aparece aquí en el ambiente de trabajo y ya nada más le agrego aquí otra vez y lo ejecuto y esta base de datos que tengo aquí ya va a estar actualizada, ¿no? Sobreescribo la información que tenía en el mismo objeto y se va a actualizar aquí. Entonces puedo ir haciendo esto las veces que yo quiera, puedo sobreescribir sobre mi objeto, en este caso mi data frame, las veces que quiera para agregar o quitar variables, ¿no? Entonces, esa es como una forma manual de hacerlo. Sin embargo, vamos a pasar a importar bases de datos. Ahorita les voy a enseñar cómo, aunque no voy a importar nada, porque las bases de datos que vamos a ocupar para lo demás de la clase ya están precargadas o con las bases de datos o con R o con las librerías. Muchas de las librerías que tenemos, que instalamos, a veces vienen con bases de datos precargadas para que tú practiques. Entonces, vean, hay una forma también en código que es read, ¿no? Read punto y el archivo que tú quieras, pero a mí me gusta de una forma diferente porque puedo observar la base de datos antes de importarla. Entonces, váyanse aquí arriba donde dice import base de datos, ¿ya lo vieron? Si le dan clic ahí, les van a aparecer varias opciones. La primera opción son para muchos tipos de archivos, incluyendo Excel, por ejemplo. La segunda opción son para principalmente archivos separados por comas o separados por punto y coma, dependiendo del país. Y estos pues ya dicen, ¿no? Específicamente para Excel, para SPSS, para SAS, para Stata. Yo les recomiendo, vean, le voy a dar clic aquí. Bueno, antes, yo les recomiendo siempre que ustedes guarden sus bases de datos en archivo de separados por coma, que es un archivo que es
.csv. Este tipo de archivo separado por coma, es el más adecuado porque a mi consideración es el más amigable para todos los sistemas, todos los softwares. Entonces, cualquier software te lee este tipo de archivos. Entonces, si tú estás en Excel o si estás en SPS o si estás en Stata, en cualquier otro software y quieres importarlo a R, guarda tu base de datos y busca ahí la opción para guardarla en archivo en archivo CSV, archivo separado por coma. Y lo que hace es guardártela como en un bloc de notas, como en un texto, por ejemplo, y los valores todos los separa por coma. Entonces, este es muy adecuado porque es muy amigable para todos. Si yo le doy aquí import, para ese tipo de archivo, le daría aquí en la segunda pestaña. Y lo voy a hacer a ver si encuentro una basecita por ahí. Me va a aparecer esta pantalla. ¿Sí les aparece esa pantalla a ustedes también? A ver, déjenme ver porque luego no aparece. Estoy viendo la transmisión en vivo, pero como está retrasada. Así sí les aparece. Muy bien. Entonces, esta es la ventana en donde ustedes pueden explorar. Aquí obviamente, si le dan en Browse, les va a abrir la ventana como cualquier otro archivo y donde ustedes van a poder seleccionar la base de datos que ustedes tengan en archivo SCV, ¿no? Archivo separado por comas, que es el que les estoy diciendo. Ahorita vemos cómo se hace con por ejemplo, Excel. Y ya, ¿no? Aquí no sé si tenga una. Vamos a ver aquí en descarga si tengo. Bueno, aquí no tengo ninguna. Vamos a suponer que esta, ¿no? Que esta es su hoja. Le ponen Open. Y lo que me gusta de esta forma es que aquí me hace una previsualización. Aquí me muestra cómo se verían mis datos si los importara así como lo hice, ¿no? Y si necesitan alguna modificación, aquí se pueden hacer. Cambiando estos valores de aquí, mire, por ejemplo, esta no me la estoy leyendo bien porque ese es un Excel. Voy a cerrar esto, voy a hacerlo con el Excel porque no tengo ninguno. Esa es la primera. Puede ser la primera o la de Excel. A ver, vamos. Lo voy a hacer aquí en la segunda. Ajá, le puse ahí en Import from Excel, ¿no? Me aparece así. Aquí, y aquí sí tengo algunas. Cohesión social. Abro mi archivo, le pongo Open. Y me va a mostrar la previsualización. Vean, por ejemplo, aquí me dice, el primero son los nombres de... ¿Por qué no me lo encuentra? Demonios. Vamos a calcular con este. Vean, este está marcado. Si yo lo desmarco, le voy a decir que la primera columna no son el nombre de las variables. Si lo dejo así, la va a tomar como el nombre de las variables. Y si se dan cuenta de este lado, me aparece el código como si yo lo escribiera. Aquí ya está, ¿no? Tiempo, estas son, es una base de datos que por ahí me pasaron para que les ayudara, pero así se visualizaría. ¿Ya lo vieron? Entonces, aquí está marcado está bien, porque sí, efectivamente las primeras son el nombre de las columnas, ¿no? Y este código que está aquí, este es el que se ejecutaría en la consola. Si ven, llama a la librería readxl para leer archivos de Excel. Le pone un nombre. Aquí yo le puedo cambiar esto. Por ejemplo, le puedo poner base 2. Y eso es como si estuviera en mi script, que quiero que se llame base 2 y no final. Y
pone la función red.excel y pone entre comillas la dirección en donde se encuentra. Esto yo lo puedo hacer manual, pero les digo, me gusta más así porque así veo si tengo mi base de datos como yo creía y si se me va a aparecer adecuadamente, ¿no? Si le doy aquí, por ejemplo, que no, esta primera la va a tomar como datos, no me conviene ahí. Pero le voy a poner que sí. Aquí se va a quitar el argumento que se puso, ¿no lo vieron? False, colon, false. Se puso este solito y ya lo tomo así. Esto está mal, obviamente. Entonces le voy a poner aquí sí. Me va a quitar este parámetro, ¿ya lo vieron? Y al final le va a poner que lo vea, que sí lo puedo ver. Y ya si le pongo aquí importar, ya me lo va a importar y ya voy a poder trabajar sobre esa base de datos. Entonces aquí yo no lo voy a poner importar porque esa no me interesa ahorita. Pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden importar y la van a tener ahí. ¿Sale? Entonces aquí yo lo voy a cancelar. Si le pongo importar, les digo, este código se va a ejecutar en la consola y me la va a traer. Pero lo voy a poner cancelar. Esa es una forma de que nosotros importamos las bases de datos. Se hace así, o ustedes recuerden, pueden poner base 2. Base 2 es igual a read. Por ejemplo, aquí está archivo, ¿no? SBC, archivo separado por coma, abro comillas y aquí pongo la dirección de mi archivo. Y entonces a lo mejor me voy a donde está mi archivo y veo cuál es la dirección en donde está, en el archivo en disco C, por ejemplo, ¿no? Pero como todo eso lo tienes que hacer manual, pues por eso no me gusta tanto. Pero pues de cómo se puede. Y esta es una forma de hacerlo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, ya no he visto tanto los comentarios. En cuanto a los archivos SCV, creo que la diferencia depende de cada país. Por lo menos en México se usa más el archivo separado por comas, el normal, sin el FTU, pero creo que eso depende de país, no estoy muy seguro. Muy bien, bueno. Una vez ya vimos cómo se crea un data frame de la nada, ¿no? Desde cero. Ya vimos cómo se importan y se instalan paqueterías. Ya vimos cómo se importa un data frame entero. Ahora vamos a usar, vamos a empezar a manipular datos, ¿sale? Pero para eso voy a usar bases de datos que ya están precargadas en R. Entonces, antes de eso, denle aquí en la escobita. Voy a limpiar mi ambiente global. Le voy a dar aquí en la escobita, ¿ya lo vieron? Que está aquí. Me va a preguntar si estoy seguro. Bueno, que si sí quiero remover todos los objetos que se encuentran en el ambiente de trabajo. Que esta operación pues no se puede regresar. Le voy a poner que sí. No importa, porque aquí los tengo. De hecho, si quiero acceder a ellos, lo único que tengo que hacer solamente es posicionarme aquí y ejecutarlo de nuevo, ¿no? Eso es lo bueno. Si dejo aquí todo mi script, puedo acceder a ellos con 2 clics, ¿no? Entonces, no importa que estén ahí. Y vamos a ocupar una base de datos, una de las más chiquillas o más simples, que se llama Iris. Iris es una base de datos, así como se escribe, como suena, es una base de datos que ya está en R. De hecho, si lo ponen así y no pone nada, me aparece una pequeña descripción, ¿ya lo vieron? Y es una base de datos que ya está precargada, que básicamente tiene 5 columnas. Y estas 5 columnas describen a una rosa de plantitas. Entonces, si le pongo iris igual a iris, o ¿cómo le ponemos? Base, voy a poner base 1, no importa porque ya, y la voy a renombrar y la voy a asignar a iris, ¿no?
Iris, recuerden que es la base que ya está precargada. Ya está precargado en R. Le voy a dar Enter y voy a poner aquí. Voy a borrar mi consola. Recuerden que para borrar su consola se posicionan en ella, Control L, y ya la borraron. ¿Ya vieron? La voy a borrar para que lo pueda hacer esto. Muy bien. Si aquí ustedes pongan lo que ustedes quieran, aunque les recomiendo ahorita pues ponerle igual que yo para que me sigan, ¿no? Iris igual a, digo base 1 igual a iris, y nos va a aparecer, aquí voy a quitar esto, nos va a aparecer aquí la base de datos. Si le doy clic en la base de datos, que ya está precargada, me va a aparecer esta pequeña base, que tiene 150 observaciones, es decir, 150 filas y 5 columnas, que son estas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya lo vieron? Las 4 primeras, si se dan cuenta, son número, y de hecho si le doy aquí en el play, me aparece el nombre y me aparece el tipo aquí, ¿ya vieron? Son numéricas, numérica, numérica, numérica y factor. Factor es un tipo especial de tipo de dato en R. Ahorita hablamos un poco de él. Y me aparecen las 5, ¿no? Todos pudieron hacer esto, porque sí, no importa la paquetería, esta la pueden acceder a él, ya está en R de base. Las bases que importamos, Linda, pues básicamente son bases que tú tienes, no sé, tú realizaste una investigación y tú tienes base de datos, te la pasaron, hiciste un análisis en tu laboratorio, si eres de biología, por ejemplo, ¿no? O hay bases precargadas en R. Entonces, la base de datos es con la que tú necesites trabajar. Por ejemplo, en psicología, lo que hacemos, si aplicamos manual, así encuestas, pues nosotros las pasamos a mano en un formato, por ejemplo, Excel. Y si no, por ejemplo, Google Formularios nos arroja, después de que ustedes me contestan la encuesta, por ejemplo, me arroja un Excel y yo lo descargo, ya lo importo si quiero analizar eso. Entonces, básicamente es lo que la base de datos que tú necesites, que tú necesites analizar, ¿no? Normalmente pues lo tienen las personas que están haciendo investigación, o si estás trabajando en una empresa, por ejemplo, que te dedicas al análisis de datos en las empresas, pues las empresas te dan la base de datos. Muy bien. Ahora vamos a pedir, ya todos accedieron a la base de datos. Esta base de datos les comentaba que son 4 variables numéricas y una variable que es factor o variable cualitativa. No es lo mismo, pero lo vamos a entender por el momento así. Y vamos a hacer algunos análisis de ellos, ¿no? Si se dan cuenta, dice sepal length, sepal width, petal length y petal width. Que el sepal es la base de una flor, ¿no? Lo que lo mantiene, es como el vasito que tiene la flor, que contiene la flor, y el pétalo, pues es el pétalo de la flor, ¿no? La hojita de la flor. Entonces, son las dimensiones de ancho y largo del sepal y de ancho y largo del pétalo. Y la especie, que es la especie de flor, ¿no? Esta es una base de datos muy simple, pero también muy conocida. Vamos a aprender cómo explorar las bases de datos, cómo acceder a sus columnas, cómo acceder a sus filas, cómo filtrar. Por el momento nada más vamos a ocupar esta, que es muy importante. Bueno, que es muy común. ¿Sale? Entonces voy a cerrar aquí. Aquí yo puedo abrir y cerrar. Ahora, ya tengo mi base de datos. Les vamos a enseñar varias formas de hacer lo mismo. Recuerden que en programación, para llegar a un objetivo, se pueden hacer de muchas formas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo accedo yo a determinadas columnas y a determinadas filas? Bueno, hay una función muy genérica que es básicamente, yo escribo, vean, vamos a escribir base 1, yo escribo el nombre de la base, ¿no? Y voy a abrir estas pequeñas llaves. Estas llaves yo las tengo al lado de la ñ. Si yo abro la primera con tabulador y el botoncito que está al lado de mi ñ, eso depende del teclado y de la configuración que tengan en su teclado. Pero una vez que ya van estas llavecitas de cuadrado, se les pone la otra, ¿ya lo vieron? Entonces, hagan esto de favor.
una vez colocando estas llavecitas, eh, cuando se trata de data frames, siempre va a haber una coma en medio. Y se va a ver más o menos así. Esta parte de las llaves, que está contenida dentro de las llaves, es decir, el lado izquierdo, va a pertenecer a las filas. Voy a poner aquí filas, ustedes no lo hagan. Y aquí va a pertenecer a las columnas. Las filas son los casos, las columnas son las variables, ¿no? Entonces, lo que yo escriba aquí va a pertenecer a las filas y lo que yo escriba aquí va a pertenecer a las columnas. Vean, yo lo tengo así. Y digamos que digo, ¿sabes qué? De los 150, pues tal vez no me sirven todos. Tal vez solo me sirve, bueno, vamos a iniciar seleccionando un solo dato. Vean, tengo aquí mi base de datos y supongamos que yo quiero acceder a este primer dato, al número 1 de la primera columna, ¿no? El 5.1. ¿Cómo accedo a él? Pues dentro de esas columnas, como es el primer dato de mi fila, pues básicamente pongo 1, haciendo referencia al primer caso, y como es el primer caso de la primera columna, es decir, de mi primera variable, yo voy a poner 1. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo a R, de la base de datos, base 1, dame la observación 1 y la columna que está dentro de la columna 1. Si yo ejecuto este código, vean lo que me aparece aquí, 5.1, que es el dato que yo quise acceder. ¿Ya lo vieron? Yo accedí a un dato muy específico. Por ejemplo, si quiero acceder a este 1.4, es el número 5 de la 1, 2, 3, de la columna 3. De hecho, si me posiciono sobre la columna, de este lado me aparece el número de columna. ¿Ya vieron? Dice columna número 3. Entonces yo tendré que poner 5 intersección 3 para acceder a este 1.4. Lo voy a hacer aquí mismo. Fila 5, columna 3, la intersección, y ya me aparece. ¿Ya vieron? Pude acceder a un único dato dentro de mi data frame. Esto parece que no tiene mucha utilidad, ¿no? Dices, ¿para qué quiero nada más acceder a un dato? Bueno, a veces sí se necesita acceder a un dato muy específico, pero eso también aplica si yo quiero hacer más de una fila o más de una columna. Vean, voy a poner base número 1, pero ahora digo, ¿sabes qué? A lo mejor quiero acceder a todo mi data frame, todas mis variables, pero no quiero las 150 observaciones, solamente quiero las primeras 100 observaciones. Bueno, entonces, como quiero todas mis columnas, el espacio segundo, este espacio que corresponde a las columnas, lo voy a dejar vacío. Si lo dejo vacío, R entenderá que estoy seleccionando todas las columnas, pero yo no quiero todas las observaciones, es decir, no quiero todas las filas. Quiero nada más las primeras 100, de la 1 a la 100. ¿Cómo lo digo eso a R? Voy a poner un 1, 2 puntos y voy a poner 100. ¿Qué le estoy diciendo? Que quiero de la observación 1 a la observación número 10, 100, incluyéndola, todas las columnas. Por eso está vacío aquí. Vean, si yo hago esto y le doy Enter, me aparecen las 100 primeras observaciones, ahí está, de las variables. Esto así no tiene mucho sentido, o a lo mejor sí, está dentro de una función, pero por ejemplo, voy a borrar, aquí también se borra, se puede borrar la consola. En esta pequeña escobita, todas las escobitas son para borrar aquí. Pero por ejemplo, aquí yo puedo hacer una base de datos, un data frame diferente del primero, y a lo mejor aquí pongo base número 2 igual a las primeras 100 observaciones del data frame base número 1. Entonces, si lo ejecuto, ahora voy a tener dos data frames, uno el original
el que tiene 150 observaciones con 5 variables, y uno segundo, vean, le doy clic aquí, uno segundo que solamente tiene 100 observaciones, pero tiene las 5 variables todavía. 100 observaciones, 5 variables. Esta es una forma en que yo puedo ir creando subdata frames o subbases de datos de una original, de una que yo tenga. A lo mejor no me sirve toda. Entonces yo selecciono lo que me sirve, ¿ya lo vieron? También aquí yo le puedo decir las 100 primeras, pero ¿sabes qué? No quiero todas las variables, solamente quiero de la número 2 a la número 4. Entonces me va a seleccionar la 1, la 2, digo la 2, la 3 y la número 4. Si hago esto, si este código lo ejecuto, vean, va a sobreescribir sobre base número 2 y aquí me va a aparecer. La base número 2 está compuesta de 100, pero ahora ya no de 5 variables, sino solamente de la 2 a la 4, de 3 variables. Y si yo la veo, van a ser las variables que yo elegí, ¿no? La 2, la 3 y la 4. Del dataset original, la 2, la 3, la 4. Entonces, aparte de decir no quiero todas las filas, solamente quiero del 1 al 100, también dije no quiero todas las columnas, solamente quiero de la 2 a la 4. ¿Ya lo vieron? Así hago subdata frames. ¿Todos pudieron hacer algo parecido, aunque no sean con los mismos números? Ahorita les digo. Para verlo, este que les aparece aquí, o sea, si yo le pongo, si yo le doy clic en la base de datos, se ejecuta este código, pero si yo lo ejecuto aquí, si yo pongo view, uy, y pongo el nombre base 1, básicamente me hace lo mismo. Miren, voy a cerrar estas, voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí, las bases de datos vistas. Si le doy al control, si ejecuto este código, me hace lo mismo. ¿Ya lo vieron? Entonces, todo lo que yo haga en mi ambiente, aquí en mi entorno, todo se puede hacer en código. Todo, todo. Pero hay algunas cosas que pues es más rápido, como dar una visada aquí y de una vez si estoy ahí le doy clic a escribir view base 1. Entonces, escribir view base 1 y ejecutarlo en la consola es lo mismo que darle clic en la base de datos que yo quiero ver. Exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho lo hace aquí, ¿no? Lo hace por sí solo. Entonces, cuando vean esto en la consola es que se ejecutó porque ustedes le dieron clic de este lado. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no quiero, si yo quiero intercaladas, ¿no? Como me estaban preguntando, bueno, voy a poner base 3, voy a crear otra base de datos, ahorita las borro, no importa. Digo, de la base número 1, recuerden, cuando es data frame siempre debe de haber una coma. Si no está esta coma, el primer dato que meta no me lo va a reconocer porque me va a decir que falta. Entonces siempre debe estar en la coma porque aun cuando yo deje vacío después de la coma, R sabe qué hacer. Entonces, digamos que yo quiero, voy a dejar vacío ahora aquí. Yo quiero toda mi, no importa si hay espacio, ¿eh? Aquí puede haber muchos espacios, lo interpreta como vacío. Voy a dejarlo aquí vacío. Digo, yo quiero todas las columnas, pero no quiero todas las, digo, quiero todas las filas, todos los casos, pero no quiero todas las variables de mi base 1. Tal vez quiera la 1, la 4 y la 5, ¿no? ¿Cómo hago esto? Aquí es donde viene la utilidad de los vectores. Abro un vector con C como creo una variable. Recuerden que un vector no es igual a una variable. Con un vector puedo crear una variable, pero aparte puedo hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues básicamente esto que estoy haciendo. Abro un vector y aquí dentro del vector le digo la número 1, la número 4 y la número 5. ¿Por qué tengo que abrir un vector y por qué no puedo escribir todo literal así? ¿No? Me preguntarían. Bueno, porque R
esto no lo va a entender, porque va a entender que aquí todas las filas, entender que la columna 1 es la que quiero, la variable 1 es la que quiero, y ya no va a saber qué hacer con esto. Va a decir, esto no lo reconozco, esto no lo entiendo. Si lo doy control enter, me va a decir que el argumento 5 no lo entiendo. ¿Ya lo vieron? No va a entender los argumentos, porque para R, cuando abro llaves, solamente debe de haber 2 valores. ¿Cómo cambio eso cuando quiero seleccionar intercalados? Pues abro mi vector. Recuerden que siempre que abro un vector, debe cerrarse. Y entonces R, este lo entiende como un solo elemento. Elemento que representa las variables o columnas que yo quiero acceder. Y como es un vector, pues agarra todos los elementos y los elige, ¿no? Una vez que yo hago esto, le voy a dar control enter. Y ahora sí, me creo mi variable base, mi data frame base 3 con 150 observaciones y 3 variables, pero no son las mismas que esta. Ahora es la 1, la 4 y la 5. Vean, le voy a dar clic aquí, ¿no? Para observarla. Y aquí está la 1, la 4 y la 5 de mi base número 1. La 1, sepal length, petal white, la 4, petal white y la 5, especies. Ahí está. Me creó este subdata frame. Como dejé vacío en donde hacía referencia a las filas, a los casos, toma todos los casos. Recuerden que si lo dejamos vacío, lo entiende que es todo. Entonces tengo las mismas 150 observaciones, pero ahora sobre la base de datos, sobre las variables que yo elegí. ¿Vale? ¿Todos pudieron más o menos hacer esto? Recuerden que para llamar a las bases de datos deben escribirse igual. Si les sale un error es porque en uno lo escribieron con mayúscula y a lo mejor aquí lo están escribiendo en minúscula. Entonces tiene que ser igual. Si aquí está base baja y 1, aquí debe estar base baja y 1. Si aquí está con mayúscula, aquí debe estar con mayúscula, si no, no lo va a encontrar. Entonces todo debe ser congruente ahí. Y como ahí lo tienen, pues solo es cosa de fijarse cómo está escrito y pues hacerlo igual. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a ir cerrando, porque ya va pasando. Eh, no vamos a ver muchas cosas que estaban aquí, pero vamos a ver la clase que viene, no importa. Que es como, bueno, sí podemos incluso llegar aquí a agregar variables. Vamos a ponernos el objetivo de aquí, agregar variables y con eso terminamos. Hay muchas formas de agregarla, aquí vamos a ver una, sí, vamos a ver una nada más y con eso terminamos. Bueno, así puedo crear subdatos, ¿no? Subbases de datos. También se puede crear con tidyverse. Tidyverse tiene muchas funciones para crear bases de datos de una base de datos que yo ya tengo. Pero ahora vamos a ver una segunda forma de crear, de acceder a columnas y a crearlas. Vean, esto funciona solamente para las variables, no para las filas. Esta segunda forma que voy a presentarle. Voy a poner base número 1 y si pongo un signo de pesos, ay, aquí me faltó una E, base 1, si pongo un signo de pesos, vean, me va a aparecer un pequeño listado, ¿ya lo vieron? Este listado pertenece a las variables de esa base de datos. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, especies. ¿Qué le estoy diciendo aquí a R? De la base de datos, sácame especies. Es decir, la variable especies. Como tiene 150 observaciones, de esta forma yo no puedo manipular las observaciones. Tomo toda la variable, así como está. Que esto es muy funcional para la mayoría de veces que tomamos toda la variable.
¿no? No queremos la mitad de bases de datos, sino todos los casos. Entonces pongo base, signo, número de pesos y o lo escribo manual, escribo especie, o sea, la variable a la que yo quiero ocupar, quiero acceder, o ayudo del autollenado y selecciono aquí la que yo quiero. Vean, hago esto y le pongo, lo ejecuto y aquí me aparece, pues, me aparece un vector con la información de la variable número 1. ¿Ya lo vieron? Me pueden preguntar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve mucho porque yo le puedo aplicar alguna función solamente a eh, alguna variable. Vean, voy a escribir la función table. La función table me crea una tabla de frecuencias de lo que yo le meta. Obviamente esta tabla de frecuencias, lo que yo le meta debe ser de preferencia tipo factor o tipo carácter. Si es de tipo numérico, pues me va a hacer una tabla de frecuencias de todos los números y puede aparecer una tabla muy enorme, ¿no? No tiene mucho sentido a veces. Si no son muchos datos, pues a lo mejor sí, o si los datos se repiten mucho, pues sí, ¿no? Pero vean, ¿qué le estoy diciendo aquí a R? De la función table, hazme una base de datos, pero no de toda la base. Digo, hazme una tabla, pero no de toda la base de datos, sino solamente de la base de datos eh, de la variable especies. Si yo le doy enter, me manda en la consola una pequeña tabla de frecuencias. Me dice la setosa se encuentra 50 veces, versicolor se encuentra 50 veces y virgínica se encuentra 50 veces. ¿Ya lo vieron? Entonces, para eso me sirve este tipo de sintaxis. El signo de pesos y a continuación la variable que está dentro de ese data frame, y con este yo puedo hacer muchas cosas. En este caso hice una cosa muy sencilla, que es una tabla de frecuencias. ¿Ya lo vieron? Entonces, para eso sirve. ¿Para qué otra cosa sirve este tipo de sintaxis? También sirve para agregar columnas, agregar variables. Vean, voy a escribir base de datos, base 1, voy a poner un signo de pesos y aquí están las que existen, ¿no? Que son las 5 que ya sabemos. Pero si yo escribo otra cosa, si yo escribo variable 6 y la asigno a algo, en este caso tendría que ser un vector de 150. Voy a poner aquí, no sé, aquí, ¿no? Bueno, puedo poner así o puedo poner... Bueno, lo voy a poner así, pero obviamente esto no es funcional, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo 150 datos aquí. Ya, ¿no? 3 puntos, tengo 150 datos. Si yo le ejecuto, aquí a la base número 1 le va a agregar la variable 6. Ahorita no tiene mucho sentido porque tengo que tener el número mismo de datos, pero le va a agregar una variable número 6 y me la va a mostrar aquí. ¿Sale? Entonces, eso se puede hacer. Esta función random no. A ver, déjenme ver si puedo. Ahí está. Vean lo que yo hice. Acabo de agregar una variable, ¿ya vieron? Esto que escribí aquí, esta función rnorm, lo que me crea son números aleatorios. Entonces yo dije, función rnorm, créame 150 números aleatorios y estos 150 asígnamelos a la base número 1, base 1, con el nombre de la variable, signo de pesitos, variable número 6. Y me dice rba, me lo ejecuto y si observo aquí la base de datos, ya tengo la variable número 6 con 150 números aleatorios. ¿Ya lo vieron? Que son estos.
aleatorias, aparte que tienen distribución normal. Y en este caso deben de tener una desviación estándar de 1 y una media de 0. Por eso giran en torno a 0. Aunque yo puedo cambiar esos parámetros aquí. Yo lo puedo poner min igual a, ¿qué será? 100. Y desviación estándar igual a 10. Ahí está. Y ahora me creo unos 150 números, pero que media van a tener 100. Por eso, vean, están alrededor de 100 y desviación estándar de, ¿qué puse? 10. Me los ejecutó y me los asignó a una nueva variable, ¿no? O puedo hacer esto, vean, base, esto, dices, pues como para qué sirve esto, ¿no? Pero vean, base número 1, voy a poner área CEPAL. Voy a calcular el área de los CEPAL, del CEPAL. Si en mi base de datos tengo el ancho y el largo del CEPAL, pues yo puedo calcular el área, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle a base 1 le vas a agregar área CEPAL, vas a crear esa variable y su valor va a tomar el valor de base 1 CEPAL por base 1 CEPAL white. Es decir, multiplícame todos los valores de CEPAL length por CEPAL white y créame una variable que se llama área CEPAL. Entonces agarro las dos primeras variables, como es el ancho y el largo, lo multiplico y saco el área. Me parece bastante lógico. Y ya está. En mi base de datos tengo el área del CEPAL, ¿ya lo vieron? Tomado de estas dos variables, 5.1 por 3.5, 17.8. 4.9 por 3, 14 y así sucesivamente. ¿Ya lo vieron? Estoy multiplicando dos vectores. Esta multiplicación se hace dato por dato. Primer dato por el primer dato del otro vector. Segundo dato por el segundo dato del siguiente vector, ¿no? Esto tiene que ver también con álgebra lineal. Se trabaja mucha álgebra lineal en general en la estadística, en Machine Learning también, pero esta es una forma en que pueden crear una variable a partir de otras que ya tengan. Pueden multiplicarlas y después dividirlo, o sacarle potencia, o a sacarle el logaritmo, después vamos a ver eso. Pero esa es otra forma de crear, bueno, esta es una forma de agregar columnas o variables a un dataset. ¿Sale? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo se hacen enteros? Muy bien. Ya vamos a acabar con eso. Yo puedo transformar todo tipo de datos con la función as. As es como, ¿no? Punto. En este caso quieren enteros. Bueno, me estaban preguntando, ¿no? Entonces, creo que es inter. Crear objetos de tipo integer. Si yo meto esta función as.integer antes de la multiplicación, ahí está, la abro y lo cierro. Le doy control enter y ya me los debe, ya me los creo enteros. ¿Ya lo vieron? Me eliminó. También puedo poner round de redondear, lo vamos a ver, pero aquí me los creo enteros, básicamente. Entonces, esto de cómo transformar los datos de un tipo a otro, lo vamos a ver, lo tenía hasta acá, vean. Saber tipo de datos y transformarlos. No nos alcanzó hoy, pero me preguntaron. Bueno, pues ahí está. Ahí puedo transformar los datos. En este caso le dije transform as.integer como entero. ¿Y qué quiere como entero? Bueno, pues la multiplicación de esto, y a esto asígnaselo a la nueva variable que se llama área CEPAL de la base número 1. Esta es la lógica en general de R. Haz esto, después hazle esto, aplícale tal y acábalo haciéndolo un objeto.
Entonces, esto lo vamos a hacer mucho de diferentes formas. ¿Sale? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Cómo guardo las bases de datos? Pues básicamente lo podemos guardar acá, aunque también me parece que aquí me deja. No, esto es para verlas. Pues las puedo guardar aquí donde dice en el disquito. Aquí ya yo le pongo el nombre de la base de datos que yo quiero guardar. Aunque hay otra forma manual de guardar, pero ahorita no recuerdo cómo era. Si quieren me investigo la forma manual de uno por uno. Ahorita no recuerdo exactamente cómo era la forma manual. Pero si ahorita guarden todas estas bases de datos, por ejemplo, aquí en el disquito y les va a guardar las 2 o las 3, todas las que tengan. Si quieren guardar una por una, déjenme recuerdo les traigo la próxima clase la forma de guardar una por una. Si quieren todas, pues ahí le dan en el disquito. ¿Tienen alguna duda? Para crear números aleatorios hay muchas formas. Si no, a estos números aleatorios, como son aleatorios, muchas veces, por ejemplo, aquí necesita una media. Si no le doy ninguna media y ninguna desviación estándar, va a tomar media 0 y desviación estándar 1. Si yo ya le digo la media de la desviación estándar, pues ya lo hace, ¿no? Si quiero datos más dispersos, más diferentes entre sí, obviamente hago la desviación estándar más grande, no sé, 30, y los datos me los va a generar más variados, ¿no? Para esto tienes que tener noción pues, de las estadísticas descriptivas básicas de tendencia y de dispersión. Bueno, si también en la siguiente clase vamos a ver cómo seleccionamos de data frames. Bueno, no sé si en la siguiente, pero lo vamos a ver. De data frames podemos seleccionar números aleatorios dentro de ese data frame para hacer, para formar grupos, por ejemplo, o en Machine Learning se hacen para crear modelos y después probar los modelos. Se crean dos datasets, uno de prueba y otro de test. Entonces, digo, uno de entrenamiento y uno de test. También lo vamos a ver. Es relativamente simple. Para pegar una variable que ya está en la base 1 a base 2. Para pegar variables básicamente no hay muchas formas, pero la que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, a la base, si está en la base 1, por ejemplo, el área, ¿no? El área está en la base 1, pero no está en la base 3. Bueno, pues digo base número 3. Si le quiero poner el mismo nombre, pues le pongo el mismo nombre, área petal, aunque le puedo poner otro nombre. Y lo asigno igual a base 1, área cepal. Aquí entonces debe ser cepal, porque área cepal. Ahí está. Así yo diría, de la base 3, créame esta variable y dale los mismos valores que la variable que está en la base número 1 y que se llama tal. Si yo le ejecuto, ahora la base número 3, que no lo tenía, ya tiene la variable cepal. ¿Ya lo vieron? Esa es una forma. Es necesario siempre llamar a la base porque para hacer operaciones con variables. Depende, pues si está en la base y la quieres ejecutar desde la base, sí. Si no, puedes crear un objeto diferente. Si vas a manipular mucho esa variable, puedes asignarla a otro objeto y ya trabajar sobre ella. Muy bien, pues sería todo. Guarden su script, yo lo voy a subir a la carpeta que les estaré compartiendo esta semana. Recuerden que le den aquí guardar y les guarda el script, ya le ponen ahí clase número 2. Esta yo la voy a subir.
pero bueno, a lo mejor la subo al final de la clase 3 porque no hemos visto todo lo demás. Estas cosas no las hemos visto y las necesitamos ver. Y pues ya sería todo, ¿no? Guárdenlo aquí. Recuerden que si le dan cerrar y les pregunta si quieren guardar su ambiente de trabajo, le ponen que sí. Guardar todo. Este es el script y este es el ambiente de trabajo total. Y si no le ponen guardar, pues se elimina a menos que hayan guardado uno por uno, ¿no? Entonces yo le voy a poner save y todo me lo va a guardar exactamente igual. Para cuando abra mi espacio de trabajo va a estar pues básicamente como si hubiera hecho aquí, ¿sale? Entonces, pues sería todo por hoy. Les estaría compartiendo el drive. Si pueden, vean la conferencia que les digo, está muy padre. Y pues ya, sería todo. Cuídense mucho, ya no salgan por el coronavirus. Y pues nos estamos viendo la clase que viene.